Corrupción y daño moral, impacto en la sociedad y los derechos humanos. Corrupción y daño moral cuando la sociedad pierde la confianza. Este podcast analiza la corrupción como uno de los principales problemas sociales, políticos y económicos que afectan a los estados modernos. A través de una reflexión crítica, se explica cómo la corrupción deteriora las instituciones públicas, vulnera los derechos humanos y perjudica especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad. Además, se examinan de dimensiones políticas, económica y social de este fenómeno, así como las consecuencias del daño institucional y el daño social derivado de prácticas corruptas. Finalmente, se destacan diversos mecanismos de participación ciudadana que contribuyen a la prevención, vigilancia y control de la corrupción en contextos democráticos. El objetivo de este podcast es promover una conciencia ética y cívica sobre la importancia de la transparencia, la integridad y la responsabilidad social en la construcción de sociedades más justas y democráticas. Como introducción, buenas noches, mi nombre es Ilka Moreno y en este podcast abordaré el tema de la corrupción y el daño de la moral, analizando cómo este fenómeno afecta a las instituciones, a los derechos humanos y a los grupos más vulnerables de la sociedad. El propósito de este podcast es reflexionar críticamente sobre las distintas formas en que opera la corrupción, comprender sus consecuencias sociales y explicar la importancia de la participación ciudadana en la prevención y fiscalización de estas prácticas. La corrupción no solo implica el uso indebido del poder para obtener beneficios personales, sino también una pérdida de valores éticos que deteriora la confianza social y debilita la democracia. ¿Qué es y cómo opera la corrupción? La corrupción puede definirse como el abuso del poder público-privado para obtener beneficios personales, económicos o políticos de manera ilegal o poco ética. Este fenómeno puede manifestarse mediante sobornos, tráfico de influencias, fraude, nepotismo, malversación de fondos públicos y otras prácticas ilegales. La corrupción opera en distintas dimensiones. Dimensión política. En la dimensión política, la corrupción afecta directamente a la credibilidad de las instituciones democráticas. Cuando funcionarios públicos utilizan sus cargos para favorecer intereses personales, se debilita la confianza ciudadana en el Estado y en la justicia. Además, se generan desigualdades en la toma de decisiones y se limita la transparencia gubernamental. Dimensión económica. En la dimensión económica, la corrupción provoca pérdida millonaria para los estados, reduce la inversión pública y privada y limita el desarrollo económico, los recursos que deberían destinarse a la salud, a la educación, infraestructura o programas sociales son desviados hacia intereses personales o redes de corrupción. Dimensión social. En la dimensión social, la corrupción deteriora la convivencia ciudadana y promueve la cultura de impunidad. Cuando la sociedad percibe que las leyes no se aplican de manera justa, aumenta la desconfianza hacia las autoridades y se debilitan los valores éticos y democráticos. ¿A quién afecta y cómo? La corrupción afecta a toda la sociedad. Sin embargo, los grupos vulnerables son quienes sufren sus consecuencias con mayor intensidad. Las personas en condición de pobreza son perjudicadas cuando los recursos públicos destinados a servicios básicos son desviados. Esto genera deficiencias en hospitales, escuelas, viviendas y programas de asistencia social. Asimismo, los niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades rurales enfrentan mayores dificultades para acceder a derechos fundamentales como la salud, educación y seguridad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción vulnera derechos esenciales, entre ellos
el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a vivir en condiciones dignas. Por ejemplo, cuando existen actos de corrupción en instituciones de salud, muchas personas no reciben medicamentos o atención adecuada. Del mismo modo, cuando hay corrupción en el sistema judicial, las víctimas pueden quedar desprotegidas y sin acceso a justicia. La corrupción también produce un daño moral, ya que fomenta la normalización de conductas indebidas y genera frustración, desconfianza y pérdida de esperanza en la ciudadanía. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? La participación ciudadana es fundamental para prevenir y combatir la corrupción en una democracia. La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos. Existen diversos mecanismos de participación ciudadana. Denuncia ciudadana. Los ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción ante instituciones competentes, medios de comunicación o plataformas de transparencia. Las denuncias contribuyen a visualizar irregularidades y promover investigaciones. Participación en organizaciones sociales. Las organizaciones civiles, fundaciones y movimientos ciudadanos desempeñan un papel importante en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Estas organizaciones realizan vigilancia social y fomentan la educación ética. Acceso a la información pública. El acceso a la información pública permite a los ciudadanos conocer cómo se administran los recursos del Estado. La transparencia fortalece la democracia y reduce espacios para prácticas corruptas. Además, la educación en valores éticos y cívicos resulta esencial para formar ciudadanos comprometidos con la honestidad, la legalidad y el bien común. En conclusión, la corrupción representa una amenaza para el desarrollo social, económico y político de cualquier país. Sus efectos no solo dañan las instituciones públicas, sino también la confianza ciudadana y el respeto por los derechos humanos. Es importante diferenciar entre el daño institucional y el daño social. El daño institucional ocurre cuando las entidades públicas pierden credibilidad, legitimidad y capacidad para cumplir sus funciones debido a prácticas corruptas. Por otro lado, el daño social afecta directamente a la población, especialmente a los grupos vulnerables, aumentando la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. La lucha contra la corrupción requiere compromiso ético, fortalecimiento institucional y participación activa de la ciudadanía. Solo mediante la transparencia, la educación y la responsabilidad colectiva será posible construir sociedades más justas, democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Muchas gracias por escuchar este podcast.